ponente se llama Teresa Millán, es licenciada en Psicología y experta universitaria en diagnóstico y educación en alumnos y alumnas de alta capacidad, y también tiene su trabajo en una consulta privada con niños y adultos de altas capacidades. Tenemos muy buenas referencias de ella, todas las que lo han escuchado pues nos han dicho que es una gran divulgadora del mundo de las altas capacidades y bueno, además de eso pues ha impartido muchos cursos de formación de profesorado, tanto aquí en España como en México, ha dado charlas para padres, talleres para chicos y chicas, o sea que tiene una amplia experiencia en esto. Y bueno, pues esperamos que la charla de hoy sea muy interesante y aprendamos todos con ella y compartamos nuestras inquietudes, ¿no? Y muchas gracias por acompañarnos, Teresa. De nada, a vosotros. Y queda un poco a lo mejor esa parte que no está en mi currículum, que es que yo también soy madre de chicos con altas capacidades, que es el motivo por el que, porque claro, en psicología estas cosas no se estudian, entonces me empecé a meter en este mundo pues cuando... Sí. Como podéis estar vosotros, ¿no? Cuando empieza a haber un poco de choque o de qué está pasando aquí, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues a ver si sé compartir la pantalla. ¿Cuál era el que le tenía que dar una ventana, verdad? Sí. A ver, espera, que me cuesta un poco porque se me ha cerrado. Vale. Ya está. Menos mal que lo he probado varias veces. Ya está. Ahora sí lo veis, ¿no? ¿Ves el...? Sí, Teresa, se ve bien. Vale. Bueno, pues la charla la he titulado La mochila de las altas capacidades porque de alguna manera hago una comparativa. Yo lo que me doy cuenta es que cuando se habla de que un niño o una niña tiene altas capacidades, ya se espera de él que le vaya a ir bien, que vaya a sacar buenas notas, que pueda estudiar 1 o 2 carreras o un poco hacer lo que quiera en la vida, ¿no? Y yo lo comparo un poco como si, porque un alumno fuera al colegio muy bien equipado, con una mochila maravillosa, con un buen compás, un tablet, rotuladores o yo qué sé, pues todo lo que se os ocurra, ya dijeran, mira qué bien le va a ir, va a sacar unas notazas este curso estupendas, ¿no? Entonces yo veo que de alguna manera es un poco como tan ridículo una cosa como la otra, ¿no? O sea, al decir, porque un alumno tenga altas capacidades hay tantos otros factores que pueden estar influyendo en cómo le vaya a ir que no se puede llegar a ninguna conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué supone la mochila de las altas capacidades? ¿Cuáles son esos recursos o ese potencial que tiene un niño? Entonces, yo para eso primero diferencio, o sea, me baso en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Yo creo que esta parte ahora ya es bastante conocida, ya no se habla tanto de un cociente intelectual como antes, que era, pues tienes un 130, tienes alta capacidad o eres superdotado y si es un 129, ¿no? Ahora ya se habla de que hay distintos tipos de inteligencias y entonces podemos tener chicos que sean buenos a nivel verbal, a nivel matemático, a nivel espacial. Yo creo que de esto, a ver, en principio tampoco, si no lo conocéis me decís y me extiendo un poco, pero si no sí que me parece que es una parte que ya es pues como bastante conocida y que ya se sabe, ¿no? Que no hace falta como profundizar mucho más. Y luego lo que hago es juntar un poco esta teoría de las inteligencias múltiples con el protocolo de Castelló y Valle, que este igual ya se conoce menos. Este protocolo es de identificación para decir cuántos tipos de alta capacidad o cuándo podemos decir que un niño tiene alta capacidad. Igual que antes decíamos lo del cociente intelectual de 130, ahora, según este protocolo, tenemos 4 tipos, ¿vale? El superdotado es el que está en todas las áreas que se evalúen, porque hay algunas que son muy difíciles de evaluar, pero en todas las áreas por encima de un percentil 75. Lo del percentil, por si a alguno le suena un poco raro, pero vamos, es un término que se utiliza mucho en las revisiones del médico. Cuando lleváis a los niños al médico te dicen en altura está en el percentil tal, el peso está en el percentil, ¿no? Entonces 50 es la media,
El rango de lo normal va del 25 al 75 y superdotado es el que en todo está por encima de ese percentil 75. Todo está en un nivel superior a la media, ¿vale? Otro tipo de alta capacidad que tenemos es el talento simple. El talento simple es el que solo destaca en un área, que le pasas pruebas y dices, ha salido muy bueno en matemáticas, o muy bueno a nivel verbal, o muy bueno en memoria, o en razonamiento lógico, ¿vale? Cuando solo destaca en un área se pide un percentil 95. El percentil máximo es 99, porque os hagáis un poco una idea. Entonces se pide que sea muy, muy bueno. Cuando destacan solo en un área tiene que destacar mucho. El talento múltiple son 2 áreas con un percentil igual o superior a 90. Y el talento complejo son 3 o más áreas por encima del 80, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando cogemos esta manera de clasificar con los tipos de inteligencia? Pues nos encontramos con que podemos tener 8 tipos de talentos simples correspondientes a las inteligencias múltiples de Gardner, aunque luego yo sumo alguna más porque no tiene por ahí, no tiene puesta la creatividad o la memoria, pero bueno, eso lo obvio de momento, porque si no ya no me salen las cuentas. 28 tipos de talentos múltiples, 56 tipos de talentos complejos y el superdotado, ¿vale? En total podemos tener 93 perfiles diferentes de altas capacidades, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que cuando se ve de un alumno, lo único que se piensa, bueno, de un alumno o de una alumna que tiene alta capacidad es muy vago. O sea, hay que decir, pero ¿alta capacidad en qué? O sea, yo veo muchas veces pues que a lo mejor pues viene una familia y me dice, pero mi hijo tiene alta capacidad. Y dices, ¿qué perfil tiene? Y no lo saben. O vienen adultos que los han diagnosticado en algún momento de su vida, pero también se quedan solo con tengo alta capacidad, pero es que hay muchos tipos y no es lo mismo lo que necesita un superdotado de lo que necesita un talento matemático, por ejemplo. Entonces es muy importante saber cuál es ese perfil, porque lo que va a necesitar tanto a nivel educativo, incluso muchas veces a nivel personal, también puede ser muy distinto. Y aquí tenemos un poco un conflicto, porque muchas veces como padres pensamos como que todos necesitan lo mismo y la normativa de educación es un poco penosa porque básicamente se reduce a que lo que podemos pedir en el colegio es una ampliación, o sea, una ampliación del currículo o una aceleración o una flexibilización, pero son como contenidos como puramente educativos solo, ¿no? Más materia o materia de cursos superiores. Pero claro, esto, por ejemplo, deja un poco fuera o en una situación un poco extraña a los que tienen, por ejemplo, una alta capacidad en un área que no está directamente relacionada con el currículo escolar. O sea, si tienes un talento matemático es muy fácil, va a destacar en el área matemática, el profesor de matemáticas sí que le puede hacer una ampliación, lo pueden adelantar de curso, vale, todo va bien, estupendo. Y si tenemos un talento creativo, ¿no? Un talento creativo ya puede ser más complicado porque una opción sí que puede ser meter tareas creativas, pero normalmente un talento creativo lo que nos hace es cosas de este estilo, ¿vale? Este es de un cuaderno de un niño de primero de la ESO, entonces si os fijáis arriba hay un problema que dice, a ver, que ahora la letra es un coche tiene que recorrer 636,5 kilómetros, después de recorrer 3/10 partes del trayecto, sufre una avería. ¿Qué distancia le queda por recorrer? Y debajo de eso veis el dibujito. En el dibujito se ve la carretera. ¿Lo puedes poner un pelín más grande? Es que mi portátil es muy chiquitito. ¿Se ve muy pequeño? Vale, a ver. Si le das a presentar, no. A lo mejor se ve no, espera, ahora más grande. O a presentar, a lo mejor. ¿Cómo le puedo dar para que se vea más grande? A ver. No, que digo que si le das a presentar al PowerPoint, me refiero a como vale. Espera. Ahí se verá una chispina más grande. A ver, perdona, es que mi portátil que es muy chiquito. La vista cansada tampoco ayuda. Vale, ¿así lo veis? Uy, no mucho, pero bueno, no te preocupes porque es cosa de mi ordenador, no pasa nada. Vale.
Si no, luego os puedo mandar la imagen por correo o alguna cosa así para que la veáis, pero bueno. No te preocupes, como lo estás explicando, pues ya me hago una idea, no te preocupes. Vale, es un poco debajo, o sea, después del enunciado del problema, lo que se ve es el dibujo en el que sí que está la carretera, el coche está exactamente en los 3/10 del trayecto que dice el problema, han dibujado también como una especie de lago, mar de fondo, y ya hace las cuentas. Y luego debajo se ve como otro, en ese problema, como no ha puesto el enunciado, pero está también lleno de dibujitos. Y más abajo, que eso será lo que a lo mejor ya si la pantalla es pequeña ya no lo puedes ni leer, ya pone, por favor, pierdes excesivo tiempo en dibujar y no realizas los ejercicios a tiempo. A partir de ahora tan solo regletas. Y hay un dibujito de regletas, es decir, dibuja como 10 rectángulos y marca los 3 de los 3/10, ¿sabes? Entonces, claro, muchas veces lo que lleva la creatividad es el hacer las cosas como de una manera diferente, no es la que espera el profesor, no es la más productiva o la más de esto, y entonces como que chirría, no acaba de encajar. Un niño que además no termina las tareas a tiempo porque te está haciendo los dibujos, dice, pues una ampliación precisamente no es lo que más necesita, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quería decir, que depende del tipo de inteligencia que tengas. Las necesidades educativas no van a ser solo la ampliación del currículum, o a lo mejor eso es lo que menos necesita, ¿no? Entonces, para saber un poco, para poder evaluar qué necesita un niño para que le vaya bien en el colegio, lo que hay que mirar un poco es como el equilibrio que hay entre las distintas áreas de la inteligencia. A ver, que ahora me da la impresión de que lo tengo así, si yo paso, vosotros esto no os ha cambiado el dibujo, ¿no? No se ha cambiado, Teresa. No, vale, pues a ver. Tienes que salir ahora si no ha cambiado. Ahora sí. Vale, ya está. Por eso digo, no sea que empiece yo ahora a pasar diapositivas. Vale, este es un ejemplo de 2 dibujos hechos por el mismo niño con unos meses de diferencia, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos algo así, lo que solemos pensar es del primer dibujo, pues que no le interesa, que no está motivado, que no quiere, ¿no? O sea, siempre como la explicación que ponemos es la misma, ¿no? El tema motivación o el no colabora, ¿no? Lo que pone no colabora al colorear, no quiere hacerlo. Pero a lo mejor no es la única, ¿vale? Evidentemente no colabora, eso sí que está claro, pero solo es eso lo que está pasando. Entonces hay veces que esto se puede explicar un poco por esa diferencia entre áreas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un niño que en memoria no es bueno, no hace falta que sea especialmente malo, pero bueno, medio o medio bajo, y su razonamiento lógico es muy bueno, lo que hará será entender, y en cuanto lo entiendo ya me lo sé, pero lo que es memorizar lo va a rechazar porque le va a costar más esfuerzo. Entonces, cuando tenga que aprenderse algo de memoria, no va a querer, pero lo que va a hacer es dar 100.000 razones por las que es mejor, no es mejor que las cosas las entienda, que solo las memorice y las repita. Y claro, dirás, ostras, sí, tienes razón, eso es así. Pero al final es un poco encuentra esa manera de darle la vuelta, se le verá como cabezota, como vago, como que no quiere estudiar, pero no se estará descubriendo que su memoria es peor y que únicamente está estudiando por razonamiento lógico. Es un poco, lo que yo veo es que cuando pensamos en alta capacidad nos quedamos muchas veces en qué áreas son en las que destaca, pero nos olvidamos de mirar esas otras áreas que se descuelgan, que no destaca, que está en la media o que incluso tiene problemas, ¿no? Lo que crea una disincronía interna en el niño. De disincronías internas, de esto supongo que algo ya también sabéis, las más conocidas son entre el nivel intelectual y el emocional, ¿no? Un poco lo de son niños que su inteligencia es la de como si fuera 2-3 años por encima de los años que tiene, pero a nivel emocional es su edad. Entonces,
lo de que hace que entiendan cosas que emocionalmente no son capaces de asimilar y por eso tienen más miedos. La intelectual motricidad es la de, pues eso, que su cabeza va a una velocidad y su mano va a otra y le cuesta más escribir o cosas de ese estilo. El lenguaje razonamiento es cuando entienden más cosas de las que son capaces de explicar, pero de la que se habla menos o se conoce menos es de esa disincronía entre distintas áreas de la inteligencia. Entonces, cuando existe esa disincronía, a ver, un poco los de alta capacidad lo hacemos todo el mundo, compensas con otras áreas, ¿no? Dices, pues en esto no se me da muy bien, pues buscas otros recursos, otros caminos para conseguir tus objetivos, ¿no? Y eso es lo que puede hacer cuando eres muy inteligente, que suplas mucho y acabes ocultando alguna dificultad. No sé si me veis, me para a beber. Que, a ver, os voy a enseñar este dibujo. Vale, lo quería haber puesto, es que como no sé muy bien lo que veis de mi pantalla, espero haberlo dejado muy poquito tiempo porque había hecho una presentación para que se viera unos pocos segundos, ¿vale? Ese dibujo que os he enseñado es de una prueba de inteligencia de memoria no verbal, ¿vale? Entonces se enseña un momento y luego se pasa y se ven estos 6. Yo no sé si alguno de vosotros, con el poquito rato que os lo he dejado ver, sois capaces ahora de decir de estos 6 cuál es el que yo os había enseñado, ¿vale? Pero si sois capaces, estupendo. Tenéis una memoria fotográfica maravillosa. Yo no la tengo, ojalá, pero es mi punto débil. Pero esta prueba recuerdo estársela haciendo a un chico de secundaria, y entonces, como me lo iba diciendo en voz alta, yo me di cuenta, porque sí que alcanzó un nivel superior en memoria no verbal, pero no tenía memoria no verbal. A ver, si muevo el ratón, ¿lo veis por la pantalla? ¿O sí, no lo veis? Sí, lo vemos. Vale. Es que así me es un poco más fácil. Este chico un poco lo que hacía era, cojo por ejemplo esta parte del dibujo, estas 2 rayas que están aquí, lo que estoy poniendo un poco el ratón por encima, ¿vale? Este se repite en este y en este. Y en los otros, en esta parte del dibujo, hay otras cosas totalmente distintas. Por probabilidad, será uno de estos 3. Y luego cogía el siguiente trozo. Este se repite en 5 de los 6 dibujos. Este no será. Y luego cogía este, se repite en 4. Nos queda este. Ese es el que os he enseñado. Entonces no estaba usando memoria, estaba usando lógica. Tenía un razonamiento lógico tremendo. Y fue capaz de alcanzar un nivel superior en la prueba de memoria no verbal porque encontró como un patrón, una manera de deducir una lógica entre los dibujos, diciendo, bueno, lo más fácil es que sea pequeñas modificaciones de un dibujo. A cada dibujo le han cambiado un poco, por lo tanto, lo que se repita más en todos, eso será. Y claro, es que además dice, si no lo dice en voz alta, yo digo que tiene muy buena memoria no verbal. Como lo estaba diciendo en voz alta, dije yo, pues ostras, cómo es capaz de suplir las cosas, ¿no? Y de esconder una dificultad que tenía. Este, por ejemplo, es de una prueba de creatividad. Entonces, esta prueba consiste, veis que hay una parte que pone pegatinas y otra pone dibujo. Al niño se le da una hoja con pegatinas, elige las que él quiere, las recorta, las pega ahí como él quiere. Aquí, por ejemplo, por el tipo de pegatinas que ha puesto, se ve un talento naturalista, le encantan los animales, ha cogido todas las de animales. El regalo lo suelen coger los que dibujan mal, porque es de las más fáciles de dibujar. Y entonces cuando llega a la parte de y ahora tienes que hacer un dibujo basado en las pegatinas que has elegido, es cuando es un poco como porras, no dibujo muy bien,
no me gusta mucho dibujar y encima al haber elegido los animales me he puesto como lo más difícil. Entonces dibujó el regalo, que es lo fácil, y dibujó la luna, las estrellas y dijo, es de noche, los animales se han ido a dormir. Entonces, a ver, realmente, claro, ahí se ve que tiene unos recursos maravillosos para esconder las cosas que no se le dan bien, que tiene, y que sabe usar la creatividad, ¿no? Pero va un poco en la línea que yo digo, cuando un niño tiene alta capacidad le puede dar la vuelta a las cosas para que no se vea. En este caso es que no se vea su dificultad grafomotriz, dibujaba realmente mal y no quería que se notara. Entonces, bueno, hago la tarea de otra manera, lo escondo, pero ¿qué pasa? Que esto, por ejemplo, en primaria vamos escondiendo cosas para cuando las detectamos ya estamos en secundaria. A lo mejor ya no se pueden corregir tan fácilmente. Esto es un escrito hecho por un chico de altas capacidades. Estoy intentando acordarme si era de sexto o de primero de la ESO, no me acuerdo muy bien. Si vemos esto podemos decir, bueno, altas capacidades y chapucero, ¿no? O sea, no le apetecía hacerlo o no tenía motivación, interés, no sé, estas cosas que solemos decir. No, tenía altas capacidades y dislexia. Lo que pasa es que no se había detectado. Si os fijáis, a ver un poco, aquí por ejemplo podéis ver cómo había escrito primero una letra y luego la cambia. Las sustituciones de letras es una característica, por ejemplo, de la dislexia. Quieren escribir una y escriben otra. Pero bueno, como luego os voy a hablar de la dislexia, de momento esto me lo salto. Esta, por ejemplo, es la espalda de un niño con altas capacidades que también siempre dijeron que era muy vago porque tenía muy mala letra, entonces no hacía casi deberes, los exámenes eran muy escueto, pero tenía un problema visual, cogía una postura extraña al escribir. Y esas cicatrices que se van viendo por la espalda es el respaldo de la silla de distintas alturas según va creciendo, ¿no? Entonces no se detectó el problema visual, no se veía lo que le estaba pasando, lo único que se veía es como esa actitud de no quiere escribir, qué vago que es, ¿no? Mirar esto... Los de la pantalla pequeña, os lo pongo otra vez un poco más grande. No, yo lo he visto bien. No, se ve bien, se ve bien. Yo lo he visto bien. Vale. Y más pequeña que mi pantalla no creo que haya, de verdad. Lo digo porque esa parte que se ve más pequeñita, más oscura, esa es una parte de un informe de derivación de un niño de infantil a atención temprana. No sé si tenéis atención temprana allí también en Andalucía, sino aquí es los niños hasta los 6 años que tienen alguna dificultad, pues allí tienen derecho a atención gratuita, logopeda, terapia ocupacional, psicólogos, cosas así, ¿no? Entonces, como es en pequeñito, como me lo pasaron en foto y hace así un poco, como digo yo, va un poco montaña rusa porque les quedó doblada la hoja, os he puesto escrito lo mismo que está abajo, ¿vale? Lo que dice en el informe es eso, habla de un niño, si no recuerdo mal, tenía 4 años, que decía que tiene dificultades en la motricidad fina, le cuesta hacer la pinza, lo de coger bien el lapicero, ¿no? Hacer la pinza al coger el lápiz, que hay ese desfase entre lo que explica y comprende y lo que hace después en sus producciones, que suelen ser bastante chapuceras, evidentemente. Si tiene dificultades en la motricidad y hace mal la pinza, difícilmente va a hacer los escritos muy bien y luego ya llega la coletilla esa de y sin interés de hacerlo mejor. Y dices, a ver, que tiene 4 años, que tiene una dificultad como para que lo mandes a atención temprana, que atención temprana realmente solo van los que tienen bastante problema porque los demás no les hacen caso como prácticamente todo lo que es gratuito, ¿no? Pero hay que poner la coletilla, esa falta de interés lo tenemos como muy metidos todos y yo creo que sobre todo los profesionales, los que trabajamos con los niños, tenemos que ver que cuando un niño no quiere hacer algo
suele haber algo detrás. No suele ser solo el es vago o no le da la gana. Entonces, a ver, vamos a hablar de estadísticas, ¿no? Un 10% de la población tiene altas capacidades. Un 10% tiene dislexia. Esto no me ha quedado muy claro en lo que yo he encontrado, entre un 2 y un 5% TDAH, déficit de atención o hiperactividad. Un 1% Asperger, pero esto no son excluyentes. El tener una cosa no quita que no puedas tener la otra. Es lo que se conoce como doble excepcionalidad, ¿no? Podemos tener alta capacidad y otra cosa, alguna otra cosa de estas. No he encontrado estadísticas fiables de cuál es el porcentaje de doble excepcionalidad. Lo único que he encontrado es en la web del programa Despierta, estiman que el 7% de la población escolar tiene doble excepcionalidad. Y a mí esto es decir, a ver, tengo que investigarlo, ¿vale? Porque tampoco, o sea, me chirría mucho porque digo, si el 10% tiene alta capacidad y el 7% tiene doble excepcionalidad, eso deja muy poquitos con alta capacidad y ningún problema. Entonces, no lo sé, solo ahí lo dejo, porque yo sí que es verdad que es de lo que más suelo ver, con alta capacidad y con algún otro problema. Pero tampoco sé si es un poco porque son los que van, por los que necesitan más ayuda o porque realmente son la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta doble excepcionalidad? Muchas veces una encubre a la otra. Entonces, hay veces que con la alta capacidad no vemos la dificultad. Otras veces con la dificultad no se ve que el alumno brille, no se ve esa alta capacidad. Y al final lo que suele pasar en el colegio es que se prioriza la dificultad y vale que necesita apoyo en la dificultad, pero si nos centramos en la dificultad, muchas veces tienen como sentimientos de baja autoestima porque es esa sensación de ¿y lo que yo hago bien? ¿En qué momento se ve? Entonces, es importante también empezar por los puntos fuertes para reforzarles la autoestima y que se den cuenta de que sí que son capaces de hacer cosas. Entonces, a ver, voy a desarrollar un poco más, que por eso os he dicho que iba a hablar de dislexia, ¿vale? Ese es un tipo de doble excepcionalidad. Si tenemos alta capacidad y dislexia. Ahora, más que dislexia, se recoge como un trastorno específico del aprendizaje que puede afectar a la lectura o a la escritura, ¿no? Pero bueno, lo digo por si acaso lo oís con ese otro nombre, pero al final son sinónimos. Entonces, cuando tenemos una alta capacidad y un trastorno en la lectura, suelen ser niños a los que no les gusta leer, que muchas veces no quieren leer en voz alta, que pueden ser lentos leyendo o que pueden cometer muchos errores, cambiar muchas palabras. Yo recuerdo una vez uno que decía, o sea, yo lo estaba viendo leer un texto y decía, yo me habría echado a llorar, porque es que no se entendía nada, estaba cambiando tantas palabras que no tenía ningún sentido. Cuando terminó el texto y le empecé a hacer las preguntas de comprensión, lo había entendido todo. Yo decía, no puede ser, porque pueden tener comprensión lectora. Y esta es una de las cosas que más descoloca, para que en el colegio no lo vean, porque normalmente cuando hay un trastorno de aprendizaje de la lectura no hay comprensión lectora, pero con alta capacidad sí. Entonces muchas veces dicen, bueno, como entienden, como compensan, yo se lo llego a ver por escrito de algún orientador, como tiene mecanismos de compensación no tiene dislexia. Ostras, si tiene dificultades sí que tiene dislexia. Otra cosa es que como tiene alta capacidad también está encontrando mecanismos de compensación. Cuando tienen alta capacidad y un trastorno de aprendizaje en la escritura,
suelen ser niños que pueden cometer muchas faltas de ortografía o comerse letras, pero se les suele achacar a falta de interés o a despistado. Es que como no le gusta, como escribir lo encuentra muy repetitivo, pues no se fija, ¿no? Evitan escribir, no quieren hacer los deberes, muchas veces dicen es que es aburrido, es que no me gusta, es que para qué lo voy a hacer, es que los deberes son como para que te ayude a aprender las cosas, pero yo ya me lo sé. Recuerdo uno, creo que era de quinto, que le entregó a su profesor el examen en blanco y le dijo, si tú ya sabes que yo me lo sé, ¿por qué te lo tengo que escribir? Y claro, decía el profesor, ¿y ahora qué hago? ¿Lo suspendo o no lo suspendo? Porque mal si lo suspendo porque realmente se lo sabe, pero jolín, cómo le cuele esto, el problema que tenemos, ¿no? Entonces suelen ser niños que se suele notar como mucha diferencia en clase, participan mucho, aportan cosas y cuando llegan a los exámenes escritos son muy escuetos, como el niño de la espalda que os he enseñado antes. Escriben lo mínimo posible. ¿Para qué? Para que no se note los problemas que tienen. Les puede costar más tiempo de lo normal escribir, pueden tener muy mala letra. Hay un tipo, o sea, hay muchas veces que también dices, mira, pueden no cometer o no tener un trastorno en la escritura por cometer faltas de ortografía, pero sí por mala grafía. Eso es un tipo de trastorno de aprendizaje, el que tiene que ver solo con la grafomotricidad. Entonces, si tienen mala letra ya les cuesta mucho escribir, a veces también porque van repasando las faltas de ortografía, pero escriben poco en los exámenes también porque no les da tiempo. Y otra de las cosas que les suele pasar es que organizan mal las ideas, que quieren explicar algo y no lo explican bien, hacen unas redacciones un poco como todo muy revuelto, ¿no? Si me queréis preguntar de algo me decís, yo si no sigo. Otro tipo de doble excepcionalidad. María Teresa. Dime. Perdón, yo lo iba a preguntar antes, pero como veo que vamos pasando un poco ya de tema para no ir más adelante, sobre la atención temprana, alguien, vamos, tú o alguien de las que está escuchando, ¿tiene antecedentes de que le hayan hecho caso por alta capacidad? Porque yo le pregunté a la pediatra y nada. No. Era esto, gracias. No. De hecho dicen que no. Aquí por lo menos en Aragón dicen que la alta capacidad no la van a mirar. Es como yo un poco el criterio que siguen, o hay incluso otras familias, a lo mejor niños con cierta torpeza motora, ¿no? Y les dicen, es que solo vamos a tratar si esta torpeza le puede crear muchos problemas de más mayor. Entonces, claro, yo lo que veo es esa idea que tienen de que como la alta capacidad no va a dar ningún problema, ¿no? Todo tiene que ir estupendamente, no se niegan. Aquí por lo menos se niegan a hacer pruebas de alta capacidad. Como no sean niños que llegan a atención temprana por otra cosa, y entonces, pues a lo mejor eso, luego hablaremos de la alta capacidad y el Asperger, ¿no? Pero niños que tienen rasgos autistas llegan a atención temprana y entonces allí en las pruebas les sacan la alta capacidad. Pero de alta capacidad solo, no, yo por lo menos mi experiencia es que no hacen nada. No sé si alguien tiene otra... Alguien puede darnos buenas noticias porque estaría bastante bien. No, Teresa, en Andalucía es lo mismo. Es que yo veo que vamos mucho, o sea, lo de prevenir, como que no. O sea, es cuando haya problema, entonces es cuando tienes acceso a lo mejor a recursos, ¿no? Pero antes no. Entonces, claro, la alta capacidad y sobre todo antes de los 6 años, sí que alguno ya tiene problemas, pero la mayoría de momento aún van más o menos aguantando. Los problemas los suelen tener más bien más adelante, entonces no hacen mucho caso. Bueno. ¿Sigo? Sí, ¿no? Sí, gracias, Vale. sí.
A ver, otro tipo de doble excepcionalidad, para mí es el más difícil, la alta capacidad y el déficit de atención. Y para mí es el más difícil porque veo que también un poco desde un punto de vista médico o desde el sistema educativo, el déficit de atención se diagnostica muy fácilmente. Y entonces ahí es donde también un poco como padres nos entra a todos la duda de decir, pero entonces eso no es, ¿no? Porque hay tantos, a la mínima que un niño se distrae en clase o se mueve mucho, ya se dice que puede ser hiperactivo, ¿no? O que puede tener déficit de atención. Yo creo que eso lo hace como, no sé, un poco más complicado. Entonces, a ver, el déficit de atención sí que es un trastorno del comportamiento que tiene una base biológica, ¿vale? Está afectado la dopamina. Son niños que tienen déficit de dopamina, sobre todo en el córtex prefrontal, que es el que regula las funciones ejecutivas. No sé si ahora cada vez se va oyendo hablar más de las funciones ejecutivas, que son un poco las que regulan la consecución de metas, el control de impulsos y emociones, la memoria, la motivación también. Un poco eso es en donde más fallan, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que a nivel conductual, porque realmente, a ver, y antes incluso cuando iban al neurólogo los niños, o por lo menos aquí en Aragón, iban al neurólogo a ver si tenían déficit de atención o hiperactividad, aún les hacían una cartografía, medían las ondas cerebrales. Últimamente a mí lo que me cuentan las familias es que les dan la receta y dicen toma pruebas, si le funciona la medicación es que lo tiene, ¿no? Claro, con los padres generalmente intentas medicar a tu hijo lo menos posible, entonces es lo que digo, te genera como esa reticencia o ese no me acabo de creer esto. Y a nivel conductual hay muchas veces que la alta capacidad y el déficit de atención son muy parecidos, ¿no? Pueden ser niños que desconectan, pero los de déficit de atención desconectan porque no pueden mantener la atención mucho tiempo y los de alta capacidad porque no les interesa el tema. O uno de alta capacidad puede parecer que ha desconectado porque está haciendo otra cosa a la vez y si le preguntas sí que sabe por dónde va, ¿no? Entonces, por eso pone un poco en la imagen que os he puesto, en la alta capacidad, la atención que muestran en clase depende del tema, mientras que en el déficit de atención depende del día, porque va a depender de su nivel de dopamina. A nivel de resultados, los de alta capacidad suelen tener los resultados más homogéneos, o por lo menos siempre que sean como del mismo tema. Mientras que uno con un déficit de atención puede hacer un examen un día y sacar un 8 y una semana después de lo mismo, un examen exactamente de lo mismo y sacar un 3, porque tiene un día malo y entonces se puede concentrar peor. Luego los de alta capacidad lo que necesitan son retos, mientras que los de déficit de atención necesitan sobre todo tareas más visuales y más dinámicas, menos monótonas, porque con las tareas monótonas es con las que pierden más la atención. Por eso los test que hay un poco para valorar déficit de atención son aburridísimos, porque se les plantea una tarea muy aburrida en un tiempo corto y entonces el que tiene déficit de atención no puede mantener la atención. Lo que pasa es que el de alta capacidad a veces dice esto es un rollo y también lo hacen mal, pero bueno. Los de alta capacidad pueden cometer errores por exceso de confianza. Esos errores por precipitación son más propios del hiperactivo. A veces en los test tienen que contestar rápido, te contestan antes de que les hayas acabado la pregunta y tienes que decir un poco céntrate un poco en lo que estamos haciendo. El comportamiento un poco más relacionado con la hiperactividad, la alta capacidad, cuando les propones un tema que les interesa mucho, tienen una energía, o pueden saltar en el sitio, o sea, mostrar un entusiasmo porque les encanta ese tema.
En el déficit de atención, si hay un comportamiento así, es por un déficit del control de impulsos. No va a depender tanto del tema en el que estemos. Entonces, si os fijáis, al final la principal diferencia o la manera de saber va más si nos fijamos en temas. Si tenemos un alumno o un niño con alta capacidad y le proponemos determinados temas y en eso siempre se centra, muestra entusiasmo o lo hace bien, no es un déficit de atención. Si proponemos tareas monótonas, repetitivas, que le interesan menos, el de alta capacidad lo hace peor y desconecta, mientras que el déficit de atención, a ver, lo del tema nos influye a todo el mundo, que como digo yo, las cosas que no nos interesan nos cuesta más mantener la atención. Pero en el déficit de atención eso ya es exagerado, ¿vale? Se me va un poquillo la voz. Y luego otro tipo de alta capacidad es el de alta capacidad, el TEA es trastornos de espectro autista. Eso es porque desde hace unos años el término Asperger realmente, a ver, nos sirve para entendernos muy bien, pero ya no existe como criterio de clasificación en psicología, ¿vale? Pero bueno, se puede seguir usando porque para entender sí que sirve. Entonces, ¿qué diferencias hay? O cuando muchas veces, porque en estos casos estoy hablando más como para saber o como para diferenciar, más que para decir, sí que hay chicos que tienen alta capacidad y Asperger o autismo, o tienen alta capacidad y déficit de atención, pero a mí me interesa más el que no se ponga una etiqueta que no corresponde, ¿no? Entonces, estoy como hablando de las cosas que pueden como tener más en común y marcar la diferencia para que no nos confundamos, ¿no? Entonces, los Asperger o los que tienen rasgos autistas son niños que necesitan rutinas, necesitan en todo momento saber lo que van a hacer porque eso les crea seguridad y si no les da bastante ansiedad. Los de alta capacidad no necesitan eso. Los de alta capacidad pueden a lo mejor rechazar algo nuevo, pero si no les gusta o si cuestionan la norma, ¿por qué tenemos que hacer ahora esto? O sea, a mí no me apetece, pero no por el hecho de necesitar una rutina. En la alta capacidad y en el autismo a veces hay, bueno, a veces o muchas veces, en autismo siempre y en alta capacidad muchas veces hay una literalidad del lenguaje, pero es distinta. O sea, en Asperger no entienden el doble sentido, no entienden el sarcasmo, pueden no entender las bromas, ¿no? Si decimos, está haciendo un tiempo de perros, dicen, pero ¿y aquí qué está pasando? No entiendo esa frase, ¿no? En alta capacidad sí que pueden entender esas cosas. La literalidad que tienen del uso del lenguaje, que esto lo volveré a nombrar después, es porque lo pueden matizar mucho. Entonces, a veces tú puedes usar una palabra que ellos le den un matiz distinto y eso puede crear como un cierto conflicto en la comunicación. Yo recuerdo, hay una prueba de creatividad para infantil que se les da como un trazo, ¿no? Un trozo de un dibujo y tienes que terminar el dibujo con lo que se te ocurra, ¿no? Entonces recuerdo una niña que dijo, ¿podría dibujar? Es que no me acuerdo lo que dijo que podría dibujar. Y se ponía a dibujar. Y se ponía a dibujar pues, con su manita de niña de 4 años que le quedó un dibujo que no acabas de saber muy bien que ha dibujado. Y cuando lo mira dice, podía ser esta otra cosa también. Entonces, claro, yo tengo que apuntar lo que ha dibujado porque luego para poder corregir el test, ¿no? Y le pregunto, bueno, entonces al final, ¿qué has dibujado? Y la niña se me queda mirando así con una cara como muy descolocada y me dice, pero lo he dibujado desde el principio. Entonces, claro, ese al final que yo he usado, ella le ha dado otro sentido distinto y no, ahí había eso, no nos comunicábamos muy bien, ¿no? Eso son un poco como esas dificultades, esa literalidad, o es
esa otra manera de hablar que pueden tener los de alta capacidad que se puede confundir con rasgos autistas. Pero luego en Asperger la respuesta emocional no suele ser como la adecuada o la que se esperaría socialmente. Pueden ser niños que les cuestan reconocer las emociones en sí mismos, no las reconocen en los demás y en determinadas situaciones pues tienen actúan de una manera o se ríen de una manera exagerada en una situación que otros no lo harían, o son un poco como eso, una expresión afectiva un poco diferente. Pero los de alta capacidad no tienen ningún problema y pasa un poco lo mismo con la empatía. Los de alta capacidad pueden ser muy empáticos, a veces excesivamente empáticos. Yo he conocido algunos como tan empáticos que llegan a confundir lo que ellos están sintiendo con lo que está sintiendo el otro. O sea, me estaba acordando ahora y esta era una persona adulta que decía, puedo estar con alguien que está triste y me está contando por qué está triste. Y al cabo del rato dice, yo necesito irme al baño y si cuando me voy al baño se me pasa la tristeza era solo la suya. Y si no, es que yo también estoy triste por algo, porque lo empapan mucho. Esto en España se habla poco, pero si tenéis interés o si alguno reconoce aquí a su hijo, le puedo decir dónde encontrar información. Los de alta capacidad sí que son empáticos. Cuando hay un autismo, la empatía no tienen muchísima dificultad.